Buenas noches. Nuevamente nos encontramos antes de finalizar este 2020 en el ciclo de charlas Tiempo Social. En esta oportunidad, la charla va a estar a cargo de nuestro obispo, Monseñor Eduardo, y acá el equipo de Pastoral Social, y seguramente ya se estará integrando el Padre Mauricio, ¿sí? Que ustedes saben, en estos tiempos de internet y demás a veces se complica, ¿sí? Así que bueno, un poco nosotros que tuvimos los tiempos sociales, las charlas que tuvimos en el mes de octubre, ¿sí? Queríamos cerrar este año dialogando y sobre esta última encíclica del Papa. Pero antes de iniciar, queríamos hacer una pequeña oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pedir al Señor que nos ilumine, ¿sí? Que su gracia nos acompañe en este tiempo de tanta preparación para su nacimiento, para su venida. Que sea María, ella, Señora de la Esperanza, que nos guíe y nos acompañe. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. Nuestra Señora de la Esperanza, ruega por nosotros. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces, gracias por acompañarnos, a todos los que hoy están en este momento participando de esta transmisión y a los que se sumarán en otros momentos, ¿no? Esto que va a quedar en nuestros, tanto en nuestro Face, quedará lo que hoy vamos a compartir. Bueno, y como les decíamos, Monseñor Eduardo nos acompaña porque la idea es poder reflexionar y dar ese gustito a poder, si no la hemos leído y si no la tenemos y si no, a acercarnos a la lectura de la encíclica de Fratelli Tutti. Buenas noches, cercanos a la Navidad, vamos a reflexionar. La idea es, como dijo Silvia, poder hacer un abuelo de pájaro, una mirada sobre Fratelli Tutti, justamente para poder, después en la lectura que cada uno puede hacer, ya ahondar, pero con una visión más general de lo que el Papa quiere mostrar. Como dijeron al comienzo, esta es la tercera encíclica del Papa, aunque hay muchos otros documentos, exhortaciones apostólicas, pero esta es la tercera encíclica del pontificado. Y en esta llama a toda la humanidad a descubrir en el amor una fuerza que debe transformar las relaciones internacionales, la política, la economía, la cultura. Por eso este documento tiene un subtítulo, ¿no? Si bien Fratelli Tutti, hermanos todos, está tomado de una frase de San Francisco, el subtítulo habla sobre la fraternidad y la amistad social, ¿no? Es un documento que tiene 8 capítulos y 287 párrafos, ¿no? Y ya desde el comienzo el Papa empieza explicando que las cuestiones relacionadas con la fraternidad y la amistad social siempre estuvieron en sus preocupaciones, ¿no? De hecho, uno escucha su mensaje, su homilía de Santa Marta, las alocuciones que va haciendo y las intervenciones que hace los miércoles, tanto como las del Ángelus, y siempre el tema social está en su pensamiento y no está desenganchado o aparte de su pensamiento teológico ni del cuerpo de la doctrina cristiana que él trata de transmitir, ¿no? Uno de los hechos importantes de este Papa, ¿no?, de Francisco, es cómo la fe tiene que ir acompañada de un compromiso real, efectivo y solidario. Y sin ir más lejos, y para no extenderme, cuando el Papa
en otro escrito, en Gaudete Exsultate, en el cual llama a los cristianos a la santidad, pareciera que son dos puntas, ¿no? Por un lado llama a la santidad, por todo llama a un compromiso social y político, pero sin embargo, en Gaudete Exsultate, que habla de la santidad, dice que el camino del cristiano hacia la santidad parte de las bienaventuranzas y culmina en Mateo 25. ¿Sí? Porque tuve hambre, me diste de comer, porque tuve sed, me diste de beber. Como que la vida de fe y la vida comprometida en un esfuerzo de que la fe ilumine lo que somos y sea un camino de santidad, no puede desentenderse del compromiso y de la experiencia social y cotidiana, de la experiencia de los hombres. Por eso se entiende que hable de la fraternidad y la amistad social. Esta encíclica, si bien fue amasada antes de la pandemia, está pensada en el contexto de la pandemia y es una invitación a tener un corazón abierto que sea capaz de albergar la fraternidad y la amistad social como vehículos para reconfigurar un mundo nuevo y de estructuras sociales y políticas más humanas y justas, donde nadie quede excluido. Y ahí vemos cómo también mensajes que ha dado en la pandemia, ¿no? El más conocido, o dos de los más conocidos, ¿no? Es decir, de la crisis se sale mejor o peor, y cuando habla de se sale mejor, habla de se sale más solidario, más comprometido, ¿no? Y también otra frase que escuchamos mucho en este tiempo, es que estamos en una misma barca. Y podemos estar en la misma barca, compartiendo lo mismo si tenemos sentimientos fraternos que nos hacen realmente sentir que nos tenemos que ayudar y que cuidar unos a otros. Sin embargo, el Papa advierte al principio también que las siguientes páginas, lo que él va a escribir, no pretende resumir una doctrina sobre el amor fraterno, sino detenerse en su dimensión universal, en su apertura a todos. Él mismo dice: entrego esta encíclica social como un humilde aporte para la reflexión, para que frente a diversas y actuales formas de eliminar o de ignorar a los otros, seamos capaces de reaccionar con un nuevo sueño de fraternidad y de amistad social que no quede solo en palabras. Lo dirá después en el segundo capítulo. No es un escrito ni una reflexión que simplemente nos atañe a los cristianos, sino habla de la fraternidad social, la fraternidad universal, algo que nos involucra a todos los hombres. Y la dimensión del amor es una dimensión que nos toca a todos los hombres. Como decía antes, tiene 8 capítulos, y en el primer capítulo hace como un esbozo, una mirada de la realidad, es decir, qué es lo que estamos viviendo, y lo hace desde esta imagen de las sombras de un mundo cerrado. ¿A qué nos lleva un mundo cerrado? Nos habla de los peligros, de las sombras de un mundo en el que se realiza un diagnóstico en el cual este mundo cerrado tiene sus consecuencias. Paradójicamente vivimos muy conectados mediante pantallas, pero vivimos aislados unos de otros. Un mundo que está basado en el egoísmo, en la autorreferencialidad, que producen y reproducen amenazas ya vividas en el pasado y también absurdas polarizaciones políticas. Esto lo retomará también en el segundo capítulo, ¿no? Y sobre todo en el cual habla del mundo más político. Concretamente ahí va a desarrollar más este tema. Realiza una dura crítica del estado actual de las relaciones internacionales, regionales, lamentando que la historia parecía estar volviendo atrás, porque se encienden conflictos de otro tiempo que ya se consideraban superados. Resurgen en el diagnóstico que hace nacionalismos cerrados, exasperados, resentidos y agresivos. En varios países, él dice que la unidad del pueblo y de la nación, penetrada por diversas ideologías, crea nuevas formas de egoísmo y de pérdida de sentido social. Y están todas estas enmascaradas
bajo una supuesta defensa de intereses nacionales. Mismo lo pone con textuales palabras. En muchos países se utiliza el mecanismo político de exasperar, exacerbar y polarizar. Eso todos lo leemos en muchos de los periódicos que este tiempo, estos últimos años, hemos tenido en nuestras manos, ¿no? Los nacionalismos que excluyen a otros, ¿no? Es otro tema que el Papa ha tocado en estos años de pontificado, cuando habla de los refugiados, cuando habla de aquellos que huyen de su país por esas situaciones y no son recibidos, habla de las migraciones. ¿Y cómo lo afirma el Papa esto? Por diversos caminos se niega a otros el derecho a existir y a opinar, y para ello se acude a la estrategia de ridiculizar, sospechar de ellos, cercarlos. No se recoge la parte de verdad que hay en todos sus valores, y de este modo la sociedad se empobrece y se reduce a la prepotencia del más fuerte. También agrega algo en estas sombras, ¿no? Esta parte del mundo que parece ser sacrificable en beneficio de una selección que favorece solamente a un sector humano digno de vivir sin límites. Esto que ha remarcado a lo largo de su pontificado, ¿no? La cultura del descarte, aquellos que se tiran el volquete, aquellos que indirectamente se le está negando la posibilidad de vivir. Él dice que en el fondo no se los considera ya personas como un valor primario que hay que respetar y amparar especialmente. Si son pobres o discapacitados, y si todavía no son útiles como los no nacidos, o si ya no sirven como los ancianos, se los puede descartar. El Papa también observa que la falta de hijos, que provoca un envejecimiento de las poblaciones junto con el abandono de los ancianos a una dolorosa soledad, es un modo sutil de expresar que todo termina con nosotros. Y vuelve el tema de la autorreferencialidad, que solo cuentan nuestros intereses individuales. Y ahí empieza con el tema que después desarrollará sobre el tema del liberalismo. Al abordar otro aspecto de la actual situación negativa, puntualiza que en el mundo actual los sentimientos de pertenencia a una misma humanidad se debilitan y el sueño de construir juntos la justicia y la paz parece una utopía de otras épocas. Impera la indiferencia cómoda y fría y globalizada, hija de una profunda desilusión que se esconde detrás del engaño de una ilusión, creer que podemos ser todopoderosos y olvidar de que estamos todos en la misma barca. Haciendo mención a esta situación en la cual estamos viviendo del COVID, el Papa observa que pasada la crisis sanitaria creada mundialmente por el COVID, la peor reacción sería la de caer aún más en una fiebre consumista y en nuevas formas de autopreservación egoísta. El Santo Padre también critica la creciente hostilidad online, observando que esta favorece la ebullición de formas insólitas de agresividad, de insultos, de no aceptación del otro y de intolerancia. Habla de los latigazos verbales. No es la lengua karateca de Moria, ¿no? Sino latigazos verbales, que son también formas de destrozar la figura del otro. Es un análisis muy largo que va siendo y muy puntual, pero en todos queda claro que surge de un egoísmo que no ayuda a descubrir la vida del otro como importante. Y acá termina este pantallazo del primer capítulo. No sé si volvió Silvia. ¿Me quiere hacer alguna pregunta o quiere poner alguna pregunta? ¿No volvió? Bueno, sigo entonces. En el segundo capítulo, como respuesta a este individualismo y como propuesta, no solamente respuesta, lo titula Un extraño en el camino. Y el Papa retoma la parábola del buen samaritano para profundizar sobre el sentido del prójimo bajo la figura del caído y del abandonado al lado del camino, para invitarnos no tanto a reconocerlo como prójimo, sino a hacernos prójimos de todos.
Y ahí es donde aclara. Si bien esta carta está dirigida a todas las personas de buena voluntad, más allá de sus convicciones religiosas, la parábola se expresa de tal manera que cualquiera de nosotros puede dejarse interpelar por ella. Cuando usa la parábola el Papa en una exégesis moderna, destaca que al amor no le importa si el hermano herido es de aquí o es de allá, porque es el amor el que rompe las cadenas que nos aíslan y separan, tendiendo puentes. El amor es el que nos permite construir una gran familia donde todos podamos sentirnos en casa. Amor, y esto es muy, muy fuerte y muy importante, el amor verdadero sabe a compasión y sabe a dignidad. Es bueno enmarcar un poquito esta parábola, ¿no? Enmarcarla en el contexto social, ¿no? Le están preguntando a Jesús quién es el prójimo, ¿no? Para la cultura de la época de Jesús, el prójimo era el connacional. Es decir, todo el extranjero no se consideraba prójimo y la obligación de ayudar y de asistir estaba a los connacionales, a los compatriotas. Presenta tres personajes esta parábola, ¿no? O mejor dicho, 4 personajes. El hombre que es atacado, que iba de Jerusalén a Jericó, los 2 que pasan por el camino, que vuelven de rendir el culto a Dios, tanto el levita como el fariseo, y el hombre de Samaria, que culturalmente, porque en Samaria se adoraba otros dioses, era considerado como pagano. No solamente, sino cuando en la época de Jesús querían insultar gravemente a alguien, le decía justamente samaritano, hijo de Samaria. Los 2 hombres piadosos que vienen de rendir culto a Dios, purificados, no se acercan a este hombre, hacen un rodeo y no se acercan, justamente para no romper la purificación que habían realizado en el templo de Jerusalén al ponerse en contacto con alguien que presumiblemente podía estar muerto o tener sangre. Si quedaban los judíos piadosos impuros cuando tocaban contacto con un muerto o con alguien herido. Y solamente aquel que no vive esas leyes, que es el samaritano, es aquel que se hace cargo. Se acerca, venda sus heridas, lo pone en su montura y lo lleva, ¿no? Aquel de quien no se esperaba es quien tiene entrañas de misericordia y se acerca. Aquel que no está cumpliendo una ley, sino que está dejándose llevar por la ley del sentido común del amor y que se hace prójimo de los otros. Y ahí invierte el término. Le da una plenitud mucho más grande. ¿Quién es el prójimo? Es aquel a quien yo me aproximo. Prójimo no es el otro aislado. Yo hago del otro un prójimo, yo hago del otro un próximo. Y aplicando esta parábola al mundo actual, el Papa destaca que el amor no le importa si el hermano herido es de aquí o es de allá, porque es el amor el que rompe absolutamente las cadenas. Y el Santo Padre muestra con qué iniciativas se puede rehacer una comunidad a partir de hombres y mujeres que hacen propia la fragilidad de los demás, que no se deja que se erija una sociedad de exclusión, sino que se hacen prójimos y levantan y rehabilitan al caído para que el bien, y acá hace una paráfrasis, para que el bien sea común, ¿no? El bien, famoso bien común del que hablamos siempre. El bien es bien cuando es para todos. Entonces, que el bien sea común, que el bien sea para todos. Y realmente ahí el amor adquiere esta dimensión social. También señala el Papa que cada día se nos ofrece una nueva oportunidad, una etapa nueva. Y acá hace la relación con nuestra responsabilidad como ciudadanos. Dice, no se puede esperar
todo de aquellos que nos gobiernan sería inútil, sería infantil. Gozamos de un espacio de corresponsabilidad, capaz de iniciar y generar nuevos procesos y transformaciones. Somos parte activa en la rehabilitación y no podemos esconder ni diluir nuestra responsabilidad, porque tenemos ojos para ver a aquellos que sufren, tenemos oídos para escuchar su clamor y tenemos manos para trabajar. A mí me gusta hacer esta reflexión, ¿no? A partir del comienzo de la pandemia, en nuestra diócesis se han multiplicado innumerables esfuerzos. Pasamos de 2.000 viandas diarias que se daban antes de la pandemia a 14.000 viandas diarias que se dan en los distintos lugares, los distintos comedores. Pasamos de tener un hogar de algunos ancianos para tener cerca de 90 ancianos en los hogares que se empezaron a formar. Y no es que el hambre no existiera antes, no es que los ancianos en situación de calle no estuvieran. Lo comenzamos a ver con otros ojos. Quizás el encierro, quizás el que las calles estuvieran más despobladas en ese tiempo, al comienzo de la pandemia, nos hizo mirar cuántos ancianos estaban en la calle, cuántos chicos pasaban hambre y no los veíamos, ¿no? Y la actitud de muchas de nuestras comunidades fue la de hacerse cargo, hacerse prójimo de aquel que estaba, pero que no veíamos, de aquel que sufría, pero no escuchábamos. Creo que a eso nos llama el Papa, ¿no? No esperar que el dolor, el sufrimiento del otro toque a nuestra puerta, sino salir al encuentro para poder aliviarlo con iniciativas realmente importantes y fuertes. La invitación que hace el Papa en este segundo capítulo consiste en sanar las heridas de quienes tenemos alrededor, sin importar su lugar de procedencia, su afinidad ideológica, ni siquiera su identidad religiosa. El sufrimiento no habla de ideologías, de opciones, ni de credos. Habla por sí solo. ¿Volvió Silvia? Sí, justo le iba a decir, Monseñor. Primero, de parte, ustedes saben que estamos saliendo por la radio, sí, y estamos recibiendo mensajes de allí. Nidia nos dice: agradecemos la compañía de Monseñor tan cercana en San José. Mirta, de 17 de marzo, nos dice y le pregunta a usted, Monseñor, ¿qué propuestas sueña a partir de Fratelli Tutti para nuestra diócesis? Justo usted está hablando de lo que decía el Papa. Bueno, a ver, ¿cuáles son las que usted sueña para nuestra diócesis? Mirá, cuando el año pasado me preguntaron qué era lo que yo quería para la diócesis, yo lo sinteticé en 3 palabras, a las cuales le agrego una cuarta este año, ¿no? Decía, bueno, quiero una iglesia orante, fraterna y misionera, ¿no? Y le agrego ahora solidaria. Tendría que formularlo, ¿no? Que se haga prójimo. Yo tengo que decir con toda sinceridad que si bien la pandemia me produjo, como a todos, ¿no?, mucho dolor, mucha incertidumbre, mucha impotencia, ¿no? Estoy realmente orgulloso de las respuestas solidarias que se dieron en nuestra diócesis, realmente. Y por eso lo dije recién al analizar como ejemplo, al analizar el segundo capítulo, ¿no? He descubierto que, también lo he dicho muchas veces en el Mateando, ¿no?, que cómo en muchas de nuestras comunidades se atrevieron a desafiar en el buen sentido la pandemia, el virus o como se llame esto, y a ponerse la camiseta de la ayuda solidaria, ¿no? La multiplicación de los comedores,
el ir y trabajar todos los días, con barbijo, como se puede, sin miedo, pero con mucho amor, realmente a mí me llena el corazón de mucha alegría. Es una caricia frente a otras cosas que pueden llegar a pasar, ¿no? Bueno, se le pone el pecho, es la cosa. Y si bien es doloroso, para mí es un dolor muy grande que se le tenga que dar de comer a más de 12.000 personas, es doloroso, no tendría que pasar. No tendría que pasar porque no tendría que nadie tener que ir a buscar comida, pero por un lado me duele y por otro lado me alegra que haya quienes estén ayudando para que esas 12.000 personas o más coman todos los días. Entonces, Mirta, ¿no? Mirta, en esta línea, no quiero cosas nuevas, quiero cosas que sean respuesta a lo que va pasando. Si no sueño una diócesis en el cielo, quiero una diócesis en la tierra, caminando con la gente, haciéndose cargo de los dolores, escuchando sus alegrías, compartiendo la vida y tratando de celebrar cada paso que damos. No me quiero proponer algo que la realidad me lo cambie, sino quiero que la realidad me vaya marcando por dónde caminar con el Evangelio para que la ilumine y la transforme. De vuelta quedó congelada, Silvia. Entramos en el capítulo 3, entonces, hasta que se descongele. Acá volvimos, señor. ¿Tenés más preguntas? Sí, en realidad, gracias por ser un consuelo en los momentos de dolor, lo dice Laura de San Roque González. Marcos, de 17 de marzo, también en sintonía de lo que ya venía diciendo usted, cómo se puede aplicar la encíclica en cada parroquia, que es un poco lo que usted ya venía diciendo, ¿verdad? Sí. Yo creo que, hay que mirar, yo creo que hay que mirar sin prejuicios, hay que mirar con esto que dice el Papa, ¿no? En ese segundo capítulo, una mirada que sepa a compasión y a dignidad, ¿no? Una mirada que en el fondo te duela la indignidad del otro y que haga surgir de vos esta compasión que diga, bueno, a ver, ¿qué puedo hacer? No puedo todo, pero algo puedo. Entonces, eso, creo que aprender a mirar y mirar con una mirada que sepa a compasión y dignidad. Padre, sí. Una preguntita, o una relación. En definitiva, es una apelación a que ayudar al hombre concreto no puede ser negado por ningún tipo de razón. O sea, el hombre concreto que se nos presenta, no hay razones ni religiosas, ni parroquiales, ni políticas, ni nada. El hombre concreto hay que ayudarlo, hay que comprometerse. El hombre concreto, ¿no? Yo creo que cuando hay dos dimensiones, ¿no? Cuando pensamos que el prójimo es aquel que se acerca y entonces le pedimos la credencial o le pedimos la carta de presentación o cómo se acerca, inconscientemente nos sentimos en la mesa de la oficina o en la recepción para decir entrás y salís, y ahí puede caber esto de decir vos sí, vos no. Pero cuando es uno como cristiano, como miembro de la humanidad, como iglesia, que se acerca, ahí no pregunta nada, se acerca donde ve la sangre, se acerca donde ve el hambre, se acerca donde ve la tristeza. Entonces son dos actitudes que marcan fundamentalmente esto de ¿a quién? Yo me acerco a todos. Me acerco al que está. Me acerco movido por la compasión y me acerco movido por el dolor y por la necesidad. Entonces no pregunto nada. Me acerco simplemente. No estoy esperando que el otro venga. Y ese es el cambio de mentalidad. A ver. No vamos de tema o no sé. La dimensión de las cáritas a veces tiene que cambiar. En general me refiero, ¿no?
porque nosotros estamos acostumbrados, ¿no? Y no digo que sea con malicia ni mucho menos, ¿no? Sino a veces vivimos de costumbres que no las reformulamos, ¿no? Estamos acostumbrados a que la gente se acerque. Entonces, vos sí, vos no. Y la actitud de nuestras Cáritas, como justamente no el cuartito de las 2 señoras o 3 señoras que vienen una vez por semana, sino como aquella expresión solidaria de la iglesia, tiene que ser el acercarse el descubrir dónde está la necesidad, no esperar que te golpee a la puerta. ¿Qué de bueno hacemos? Está bien, no hacemos nada malo, pero estamos llamados a crear un plus en nuestra identidad, en nuestra espiritualidad, no de esperar que venga. Cuando el Papa habla de iglesia de puertas abiertas, no es una iglesia de puertas abiertas solamente para que entren, sino es una iglesia de puertas abiertas para que salgamos, no solamente para recibir a los que quieran entrar, sino de puertas abiertas para que no quedemos ahí sentados, sino que salgamos al encuentro de nosotros. Sí, Silvia. Sí, monseñor. Elvio, de Paraguay, nos dice si en nuestra diócesis hay pastoral de inmigrantes. No está bien organizada, pero la vivimos todos los días. Hay una realidad en nuestra diócesis, que también es un crisol de razas, en el cual la comunidad paraguaya está integrada en nuestra vida. No es que somos una pastoral para ellos, porque están mezclados con nosotros todo el tiempo. La comunidad boliviana, de hace unos años la peruana, la venezolana, no hay una pastoral que se dedique especialmente. Hay una vida compartida. Lo último que tenemos aquí, sí, que más o menos creo que usted ya estuvo diciendo algo, dice, ¿qué enseñanzas recoge usted, ¿no es cierto?, como pastor, que ha dejado esta pandemia? Lo dice Ricardo de la parroquia Beato Enrique Angeleri. Te voy a poner una imagen, Ricardo, también se la dije a varios, se la dije a los curas. Nosotros pensábamos que la puerta grande, importante, ¿no?, de entrada de nuestras comunidades era la puerta de los templos, ¿no? Normalmente son grandes. Pero la pandemia nos mostró que la puerta grande de nuestras comunidades parroquiales tiene que ser la puerta de Cáritas, ¿no? Porque es la puerta del amor visible, y tiene que ser la puerta del amor visible, ¿no? Obviamente que después, cuando es visible, cuando es real, se celebra, se hace culto, se comparte, pero la puerta grande de nuestras comunidades es el amor, y el amor visible y hecho gesto, y Cáritas ha sido justamente esta puerta y este atrio importante de nuestras comunidades en este tiempo. ¿Qué hacemos? ¿Sigo? ¿O tenés más, Silvia? Sí, tengo algo más. Nos dice Vanessa del barrio Santos Vegas, nos dice ¿cuándo va a andar por allá, por Santos Vegas? Cuando quieran. Me imaginé que iba a ser esa su respuesta. Cuando quieran. He ido varias veces a Santos Vegas. Cuando quieran, ahí estoy. Gracias. Seguimos escuchando, monseñor, y les decimos que tanto por el Face como por la radio recibimos sus preguntas, lo que quieran compartir con nosotros. Gracias. Bueno, vamos al tercer capítulo. Seguimos con la propuesta. El Papa presentó, vamos haciendo síntesis, presentó la realidad de un mundo cerrado, hace la iluminación desde el Evangelio con la parábola del buen samaritano, empieza a hacer las propuestas. El capítulo 3 nos habla de pensar y gestar un mundo abierto. ¿Y qué es este mundo abierto? Habrá un mundo en el cual el amor, que ya lo ha planteado, permita que las personas puedan desarrollarse plenamente, y un mundo en el cual la inclusión no sea la excepción. Habla el Papa de saber integrar e incorporar de un modo habitual
aquellos que aparentemente socialmente no tienen cabida. El Papa dice al respecto, hay periferias que están cerca de nosotros, en el centro de una ciudad o en una propia familia. Hay un aspecto de la apertura universal del amor que no es geográfico, sino existencial. Es la capacidad cotidiana de ampliar mi círculo, de llegar a aquellos que espontáneamente no siento parte de mi mundo de intereses, aunque estén cerca de mí. Habla de los migrantes, habla de aquellos que tienen capacidades diferentes, habla de todos aquellos que son excluidos, habla de aquellos también directamente que están buscando un techo. Dice, junto al derecho de la propiedad privada está el más importante y anterior principio de la subordinación de toda propiedad privada al destino universal de los bienes de la tierra y por tanto al derecho de todos a su uso. Gestar un mundo implica empezar a pensar de otra manera y hacer referencia a este modo de pensar al buen samaritano, en el cual él se acerca, ¿no?, al que está excluido, al que está desamparado, al que está enfermo. Sigue con el 4º capítulo, dice, un corazón abierto al mundo entero, ¿no? Y ahí le toma el subtítulo, la fraternidad universal. No habla de distinciones de raza, de pueblo, de religión, sino un corazón abierto para albergar a todos. Nos propone una radical transformación, nos llama a tener un corazón especialmente abierto al conflicto migratorio, a las crisis humanitarias de quienes tienen que salir de sus lugares de origen y se enfrentan al difícil proceso de la aceptación y acogida en otros lugares por parte de otros. Un proceso que debe favorecer la aceptación y debe diluir estas fronteras que nos separan. Que esto implica respuestas indispensables que atañen al orden político y al orden jurídico. Reconoce también que en esta recepción del extranjero, del distinto, del migrante, hay que respetar su identidad, ¿no? Y reconoce que en esta recepción, en esta acogida del otro, existe el riesgo de una esclerosis cultural. Para evitarlo, se necesita un diálogo paciente y confiado para que las personas, las familias y las comunidades puedan transmitir los valores de su propia cultura. Habla del enriquecimiento. Cuando no hay diálogo existencial, las comunidades permanecen como sectores etarios, sectores que no se relacionan, que se vinculan, y eso no es bueno. Si bien la identidad cultural no debe desaparecerse, pero sí deben tenderse los puentes para conformar una nueva sociedad en la cual los valores y las riquezas de todos se puedan aportar. El Papa habla de que este enfoque de un corazón abierto al mundo entero reclama la aceptación gozosa de que ningún pueblo, cultura o persona puede obtener todo de sí. Los otros son constitutivamente necesarios para la construcción de una vida plena. Silvia. Sí. ¿Cómo sabía que tenía algo, una pregunta? Sí. Agradecer mucho a nuestros oyentes, nos dicen esto: ¿cómo encarar Fratelli Tutti cuando nuestro país debate la ley del aborto? Ana María, de Ciudad Evita. A ver, no podemos paralizarnos. La ley, la aprobación de la ley o la no aprobación no nos debe hacer sentir en la estacada ni fracasados. Seguiremos creyendo lo que creemos, seguiremos luchando por lo que luchamos, ¿no? ¿Qué va a pasar con esta ley? No es que se va a obligar a abortar a quien no quiere hacerlo. Muchos de los que lo hacen lo seguirán haciendo y sin sentir la culpa de que están infringiendo una ley.
Pero nosotros como cristianos tenemos que tener una mirada mucho más amplia y propositiva, que no se agote en sentir que nuestra responsabilidad frente a la vida está amparada solamente por la ley, está amparada por nuestra convicción, está amparada por nuestra lucha, está amparada por nuestro trabajo. Creo que eso es lo importante. Te voy a poner un ejemplo que cuando hace 2 años comenzó a debatirse en el gobierno anterior la ley, la respuesta nuestra como cristianos en muchas de nuestras diócesis del conurbano fue crear los hogares del abrazo maternal, justamente para poder recibir y acompañar a aquellas personas que están en situación o en duda o en desamparo frente a una vida que viene. Si cada uno de los que se manifiestan en las marchas, digo, de los más cercanos, no digo hubiera donado 10 pesos, ¿no? Una sábana, un paquete de yerba, de azúcar, para acompañar estos procesos, hubiera sido maravilloso. Pero sin embargo, esto que es propositivo, no tuvo ningún eco. Entonces yo creo que guarda no confundirnos en esto, de sentir que porque no existe la ley, supongamos que se promulga la ley en la cual se autoriza la interrupción voluntaria de la vida, y sentir que con eso fracasamos. Fracasamos el día que dejemos de luchar y de ocuparnos desde la educación, desde el acompañamiento de nuestros jóvenes, desde el acompañamiento de nuestras madres que no tienen padre o que fueron fruto de una violación, en tener a sus hijos. Ahí fracasamos. Fracasamos cuando no amamos, no cuando una ley, en el fondo, no avala lo que nosotros pensamos. Entonces, nuestra convicción, nuestra fe va mucho más allá de la ley, ¿no? Y la ley va a atar a quien quiera ser atado o va a desatar a quien quiera desatarse, pero nosotros no. No sé, Ana, si te contesté. Yo creo que sí, y realmente quizás ahí está el mayor desafío, ¿verdad? En no bajar los brazos o sentir que se pierde, sino todo lo contrario. Seguir creyendo, como usted dice, ¿no? En lo que creemos y acompañar. De una manera vital, digo, a veces sentir que nos quedamos tranquilos porque la ley protege nuestra identidad y nuestra creencia. A ver, yo personalmente no necesito que la ley proteja lo que yo creo. Yo lo voy a seguir defendiendo con ley o sin ley. Tal punto. cual. La ley es del Estado, ¿no? Entonces, porque a veces por un lado queremos la independencia de la Iglesia y del Estado, pero por otro lado, cuando el Estado actúa de un modo independiente, como Iglesia nos enojamos. El Estado va a hacer lo que quiere, yo voy a seguir haciendo lo que quiero también, en este sentido. ¿Que promulgue la ley? Sí, la promulgue perfecto, la va a promulgar, y bueno, sí, yo voy a seguir creyendo lo que creo, y no porque haya una ley que avale la interrupción voluntaria, yo voy a dejar de luchar por la vida. Es más, me siento más responsable todavía. Porque a veces descansamos nuestra conciencia en que hay una ley que nos está cubriendo nuestra responsabilidad. Y no. Tal cual. Bueno. Tal cual. Ya. Bien. Decime. Por ahora, por acá. Entramos en el 5º capítulo. El Papa habla de la mejor política. En el 5º capítulo el Papa habla del diálogo y la amistad social. Nos invita a entender la política como amistad social, un ejercicio del poder público sano e iluminado por la caridad del 2º capítulo, capaz de incluir a todos y de tomar decisiones que puedan atentar contra los estándares de eficacia, pero que permiten lazos de fraternidad más sólidos entre todos. En este capítulo toca 2 temas importantes, ¿no? Examina ampliamente la semántica de los términos populismo y liberalismo, y los critica a los dos. Critica el populismo, entendido como la habilidad de alguien para cautivar, en orden a instrumentalizar políticamente la cultura del pueblo en cualquier signo ideológico al servicio de su proyecto personal y de su perpetuación en el poder. Más claro, hay que hacer un dibujito. Advierte también que aquellos líderes que buscan sumar popularidad, exacerbando las inclinaciones más bajas
y egoístas de algunos sectores de la población, esto se agrava cuando se convierte en una forma grosera o sutil en un avasallamiento de las instituciones y de la legalidad, ¿no? Pero también critica aquellos que para obtener popularidad, y esto tenemos experiencia, ¿no? Los que tenemos varios años de gobiernos pasados, ¿no? Aquellos que proponen populistamente soluciones inmediatas, pero que no resuelven los problemas sociales a largo plazo. Se responde a exigencias, entre comillas, populares, en orden a garantizar votos o aprobación, pero sin avanzar en la tarea ardua y constante que genere a las personas los recursos para su propio desarrollo, para que puedan sostener su vida con su esfuerzo y su creatividad. Y en la otra punta también el Papa critica al liberalismo y advierte que el mercado solo no resuelve todo, aunque otra vez nos quieran hacer creer este dogma de fe neoliberal. El neoliberalismo se reproduce a sí mismo sin más, acudiendo al mágico derrame o goteo, como un único camino para resolver los problemas sociales. Nos advierte que el supuesto derrame no resuelve la inequidad, que es la fuente de nuevas formas de violencia que amenazan el tejido social. Dice que también que la especulación financiera, con la ganancia fácil como fundamental, sigue causando estragos, sin formas internas de solidaridad y de confianza recíproca. El mercado no puede cumplir plenamente su propia función económica, que es garantizar justamente el bien de la sociedad. Y es una referencia, el Papa también dice que la pandemia o el coronavirus demostró que no todo se puede resolver con la libertad de mercado y que además de rehabilitar una sana política que no esté sometida al dictado de las finanzas, tenemos que volver a llevar la dignidad humana al centro y que sobre este pilar se construyan las estructuras políticas, jurídicas que necesitamos. Una buena política, dice el Papa, está basada en el amor, la caridad, la solidaridad y la subsidiariedad, pues una visión que supera toda visión individualista nos hace amar el bien común y nos lleva a buscar el bienestar de todas las personas. También el Papa hace esto, ¿no? Porque a veces se enmarca dentro del populismo lo popular. El Papa dice que lo verdaderamente popular es aquello que promueve el bien del pueblo, que es asegurar a todos la posibilidad de hacer brotar las semillas que Dios ha puesto en cada uno, sus capacidades, su iniciativa, sus fuerzas. Que esto es la mejor ayuda para un pobre, es el mejor consuelo y el mejor estímulo y el mejor camino hacia una vida digna. Ayudar a los pobres con dinero debe ser siempre una solución provisoria. Creo que tenemos experiencia, ¿no? Sí, sí. ¿Cuántas familias van en la cuarta generación de planes, ¿no? Y esto, si bien ha tenido que ser una ayuda momentánea, ha creado un estilo de vida y un modo de ser, en el cual inculpablemente muchos no conocen otra posibilidad y no la han descubierto. Necesitamos superar esa idea de las políticas sociales concebidas como una política hacia los pobres, y aclara muy bien, pero que no tienen en cuenta para construirse a los pobres. Una política hacia los pobres, pero no con los pobres, nunca de los pobres, y mucho menos se inserta en un proyecto que reunifique a los pueblos. El Papa agrega que esta política, esta caridad, corazón del espíritu de la política, es siempre un amor preferencial por los últimos que están detrás de todas las acciones que se realicen a su favor. ¿Tenés alguna pregunta? Sí, pensaba, y lo mismo me pasaba mientras, y seguro que nosotros cuando leíamos Fratelli Tutti, Laudato Si, ¿no? Que realmente iluminado por el Espíritu Santo, o sea, sus palabras son tan encarnadas y
y directas a la acción. Desde la radio, Alberto de San José le dice a usted: gracias, monseñor, una alegría escucharlo en la radio. ¿Sí? Había acá otra de las preguntas, que por ahí esto también está pasando en este tiempo: ¿cómo dialogar cuando muchas veces ese diálogo se confunde con una batalla de discursos, ¿no? Cuando no se admite este respeto a la otra postura, ¿no? Que esto también está pasando. Sí, es difícil, ¿no? Es decir, plantear el tema de, a ver, para que haya diálogo tiene que haber dos que quieran dialogar. Tal Eso cual. es importante, ¿no? Es imposible el diálogo con alguien que no quiera dialogar. Con el tema que antes hablaba Ana, que era el tema del debate sobre la interrupción voluntaria de la vida, ¿no? Es muy difícil el diálogo, ¿no? De la otra parte y también de la nuestra. Sí. ¿No? Creo que parte del diálogo es aceptar las razones del otro, que no significa hacerlas propias. No sé si se entiende esto. Sí. Yo puedo aceptar que vos, porque sos daltónica, me digas que esto es verde, pero eso no significa que yo lo haga mío. Tal cual. Yo lo tengo que aceptar como tu verdad. No creo que sea la verdad. Punto. Que es un punto. El Papa, en el capítulo el sexto, que es el que viene, habla del diálogo y de la amistad social. Y dice: el auténtico diálogo social supone la capacidad de respetar el punto de vista del otro, aceptando la posibilidad de que encierre algunas convicciones o intereses legítimos. Aceptar esto significa que se nos mueve a nosotros la estantería también. Sí, que fuerte. lo que el otro dice haya algún interés legítimo y que no todo lo que el otro propone lo hace desde la mala voluntad. Tal cual. Pero también el Papa agrega esto, ¿no? Advierte de los riesgos del relativismo, que disfrazado de tolerancia termina facilitando que los valores morales sean interpretados por los poderosos según las conveniencias del momento. Uno es el tema de la convicción personal, cómo uno fue educado, criado, y otra cosa es la manipulación de la información frente a otros intereses, que hace que la balanza se incline para tal o cual lado, cuando sabemos que no es honesto lo que está pasando. Yo lo dije el otro día Mapeando. No me parece honesto cómo se está dando ya no es este debate, ¿no? Porque las cifras están falseadas, absolutamente, porque corren sobres, absolutamente, porque está respondiendo a intereses internacionales que quieren meter la cuchara y que ponen condiciones para seguir solventando económicamente desastres financieros de Argentina. Hay un montón de motivos que no tienen que ver con la convicción personal, el legítimo interés de alguno, sino que tiene que ver con otros intereses. Y cuando la plata o el poder se meten dentro de las ideas, lo corrompen. Ya la idea pagada no es idea, ¿no? Sino que es respuesta a un sometimiento, ¿no? Entonces ahí es cuando las cosas se hacen más difíciles. Y ahí no es posible el diálogo. Yo puedo dialogar con alguien que me está expresando su pensamiento, aceptarlo, pero yo no puedo dialogar con alguien que en el fondo tiene su verdad absolutamente rentada. Es muy difícil. Es muy difícil. Pero bueno. Habla el Papa y dice que el diálogo necesita ser enriquecido e iluminado por razones, por argumentos racionales, por variedad de perspectivas, por aportes de los diversos saberes y puntos de vista, y que no excluye
la convicción de que es posible llegar a algunas verdades elementales que deben y deberán ser siempre sostenidas. No voy a dar nombres, pero un político dijo que él sostenía su posición frente al aborto apoyándose en Santo Tomás y San Agustín, que decían, de hecho en aquel momento, muchos años atrás, que había persona humana en el momento en el cual se infundía el espíritu en él. Y que entonces, mientras no fuera la infusión del espíritu, de Santo Tomás y San Agustín, no había persona, entonces se podía abortar. Ahora, de una parte no avanzó este político porque el desarrollo posterior teológico apoyado en la ciencia no habla de un momento en el cual el alma, sino que justamente habla de que el momento de la concepción, al haber personas, ya hay espíritu. No es que viene como un plus, ¿viste? A los 3 meses, 1 día y 5 horas del feto, ahí recién le viene el espíritu, el alma. Es un absurdo eso. Tanto eso como decir, bueno, perfecto, el espíritu viene cuando la persona es capaz de razonar porque está ligado a su inteligencia. Entonces matemos hasta los chicos de 12 años. No se considera asesinato sino aborto. Entonces, bueno, hay muchas estupideces en las cuales realmente no hay argumentos serios. No hay argumentos serios, sino argumentos manipulados. Pero bueno, estamos llegando, ya pasamos de la hora, Silvia. Sí, se ve que estamos bueno, como todos. No me calientes, estoy hablando. Estamos como todos. Hay algunas, no sé, tengo 3 preguntas más para hacer. ¿Se las estas 3 me parece para no aburrir a la gente? ¿Puede ser 3 y cerramos? Y, no, sí, dale, sí, dale. Y ahí vamos viendo. Una que nos dice, o sea, habla de cómo bajar a Fratelli Tutti, ¿verdad? Una habla, Néstor del Monoblog 18, de la Capilla de San Expedito, habla de Fratelli Tutti en la catequesis, pero también se puede unir con Rosa de Villegas, que habla desde la Casa de la Catequesis, o sea, enfocan Fratelli Tutti en lo que tiene que ver con la catequesis, pero también desde el Facebook nos hablan de un proyecto pastoral de educación. Entonces quizás se podrían englobar porque creo que están relacionadas las 3 preguntas. Sí. El Papa lo dice también, ¿no? Que esta dimensión social no debe estar ausente justamente de la catequesis. Lo dice claramente el Papa. Y yo creo, obviamente sería absurdo que yo no creo que yo no, creo absolutamente, estoy convencido de lo que dice el Papa. Me encanta que lo explicite de esta manera. ¿Qué es lo que buscamos en la catequesis? No buscamos que los chicos o los jóvenes solamente tomen la primera comunión o reciban la confirmación. Sería evidentemente muy pobre, muy defraudante también para ellos. Queremos crear una identidad en torno al Evangelio, una identidad en torno a la buena noticia de Jesús, y una identidad cristiana que no tenga en cuenta este ideal de la fraternidad universal, este camino de la amistad social basado en el mandamiento del amor, en esta compasión que brota del sentir al otro como prójimo. Es una catequesis incompleta. Yo creo que la catequesis verdadera y auténtica es aquella que nos va ayudando a ejercitarnos en aquello que el Señor nos va proponiendo y a encontrar el gusto por el ejercicio de la caridad, del amor, que no se contenta con que el que se está preparando sepa si los sacramentos son 10 y los mandamientos son 7 o viceversa, o qué es la gracia santificante, sino que la pueda vivir, experimentar y encontrarla en la vida cotidiana, en el ejercicio de la fe, que trasciende y es más amplio que hacer la profesión desde el credo o el rezar, sino que es el vivir en un estilo cristiano, que es el estilo de Jesucristo, que es compasivo y misericordioso y solidario. Creo que no se puede bajar esto a la catequesis de un modo teórico, sino que se tiene que bajar como una experiencia connatural. Esto es vivir cristianamente.
Esto es comprometerse cristianamente, esto es vivir el mandamiento del amor, esto es hacerse prójimo, desde lo experiencial, más que desde lo teórico. Y creo que puede ser tanto el magisterio de Francisco, Laudato Si, Evangelii Gaudium, Gaudete Exsultate, y esta encíclica, como el telón de fondo, la música de fondo, desde la cual aquellos saberes que le transmitimos a los chicos tengan como un contexto importante. Tal cual, tal cual. Bueno, como usted dice, maravilloso todo esto y todo lo que conduce el mensaje del Papa se traduce, bueno, humildemente pienso en esto desde lo concreto, vivir, o esto que son como los santos de la puerta al lado, esto de decir, reconocer lo valioso de cada uno, pero hacer algo, pero hacerlo, ¿no? Pasarlo en hacerlo. No sé, Padre Mauricio, ¿querés compartir con nosotros? Sí, ¿qué tal? Buenas noches. Hola. Sí, tengo 2 videitos para compartir. El primero que se refiere a la participación política, ¿no? Política partidaria. Una invitación del Papa personal, que eso es más específicamente del capítulo 5. Y después, no sé si para el final, un resumen de la encíclica del Papa, un pequeño video así, animación al respecto. El que vamos a pasar ahora, que habla sobre la participación política, podríamos decir, exhortación del Papa Francisco. Los que siguen la transmisión por radio, para los que siguen la transmisión por radio, después voy a leer lo que dice el Papa, porque está subtitulado, ¿no? Así que los que lo siguen por el Facebook podrán verlo. La soluzione che oggi ci offre questo mondo globalizzato per la politica, semplice, al centro il denaro, non l'uomo e la donna, no, il denaro, il Dio denaro, questo al centro. Poi tutti al servizio del Dio denaro. Ma è per questo quello che non serve al Dio denaro si scarta. Si scartano i bambini perché non si fanno bambini o perché si uccidono i bambini prima di nascere. Si scartano gli anziani perché gli anziani non servono. Adesso che manca il lavoro vanno a trovare i nonni perché la pensione ci aiuti, no? Ma servono congiunturalmente, no? Io cattolico guardo dal balcone, non si può guardare dal balcone. Immischiateli. Da il meglio, se il Signore ti chiama a quella vocazione, va lì, fai politica, ti farà soffrire, forse ti farà peccare, ma il Signore è con te, chiede perdono, vada avanti. Ese es el mensaje de una audiencia del Papa que justamente habla sobre la política, incorporación a la vida política, ¿no? Un poco lo que expresa en el capítulo 5 también de Fratelli Tutti. Claro, sí, un llamado a responder en esos ambientes que por ahí nos cuestionan y a veces nos ponen un poco, nos interpelan a dar una respuesta.
un poco lo que quería compartir. Sí, padre, se ve que hoy en algunas partes internet no nos estuvo ayudando. Este video como el otro intentan justamente, y la intención de hoy es despertarnos, si no lo hemos leído, leer Fratelli Tutti, y también proponernos desafíos concretos para llevar adelante cada día. No sé, padre, monseñor, algo para decir en el cierre, lo que ustedes consideren, así ya vamos terminando esta hermosa charla, este espacio. Que la lean. Bien. También tenemos un agradecimiento, Ana de la Capilla San Expedito nos agradece, y en esto agradecemos a los que nos acompañaron por Facebook, a los que nos acompañaron por la radio, ¿sí? A decirles que posiblemente vamos a tener alguna otra actividad más como pastoral social en este año 2020, y que estamos ya por medio de nuestras redes le estaremos contando. Padre Mauricio. Sí, hablando de esta actividad en este fin de año, el día 30, miércoles, vamos a estar retomando la celebración de las misas pidiendo por las 3T que nos dice el Papa, ¿no? Tierra, techo y trabajo. En esta ocasión retomaremos el lugar inicial, ¿no? Para renovar fuerza y para recordar aquellas motivaciones que siempre tienen que estar en nuestro corazón, ¿no? Será en la misa Las Antenas, donde fue la primera misa de las 3T hace tiempo atrás. Entonces, el miércoles 30 de diciembre a las 19 horas, desde la Villa Las Antenas, estará acompañándonos nuestro obispo, también algunos sacerdotes de las barriadas, y bueno, por supuesto, todos aquellos que quieran compartir esta misa de acción de gracias. Ya va a ser casi la última misa del año, dando gracias a pesar de todo este 2020 tan particular al Señor, bueno, y encomendándonos a Él para el 2021, ¿no? Bien, entonces la invitación hecha para la misa de las 3T, ¿sí? Y bueno, placer compartir este tiempo de charlas, este tiempo social, como se llama así nuestro ciclo de charlas. Así que bueno, muy felices, agradecemos, y no sé, Padre Mauricio, ¿querés hacer una oración de cierre? Bueno, vamos a pedirle al Señor que nos bendiga, que nos fortalezca, que renueve nuestro entusiasmo por buscar anunciar su buena noticia, y también por poder crecer en este amor fraterno que nos hermana a todos. Te pedimos, Dios Todopoderoso, que derrame sobre nosotros, sobre todos nuestros hermanos y hermanas que más necesiten de ella, tu bendición, tu fuerza y tu paz. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.